Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre el Mundo, los Balcanes. Vamos a comentar hoy sobre esta región de Europa y sobre todo de un viaje que ha hecho el profesor Carlos Moreira, que nos acompaña hoy, Jorge Galván. Hola, un saludo a todos. Pues contento aquí de tener de nuevo en la cabina al querido Moreira. Moreira, gracias por aceptar la invitación y pues conversar contigo de una manera distinta tal vez, ¿verdad? Siempre aprovechando tu estadía por estos lugares, sobre este viaje que realizaste hace apenas unas semanas, ¿no? Así es, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y para mí también es un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poquito sobre el viaje que ha hecho Carlos Moreira a los países de los Balcanes, a 2 o 3 países, ¿verdad? De esa región del sur de Europa. ¿Cuáles fueron esas motivaciones que lo llevaron a viajar a esa zona tan particular? Bueno, a mí creo que esto de viajar es un impulso. Es un impulso que me viene muy, muy profundo y que me viene desde edades tempranas de la vida, ¿no? Específicamente a los Balcanes es porque en los años 90 me impactó mucho la guerra que hubo allí. Es decir, fue un acontecimiento que me costaba mucho procesar que estaba ocurriendo en Europa, que países europeos estuvieran en una guerra que además parecía, hay muchos acontecimientos que cuando uno los vive contemporáneamente parece que no van a terminar nunca, sí. Y que era una guerra cruenta. Es decir, fue una guerra con muchas víctimas y agregado a eso que eran entre países que habían conformado un Estado hasta hace muy poco. Entonces sí fue una guerra que me impactó mucho. Lo que pasó después es que me costaba mucho entender, con solo leer o mirar películas, he mirado películas documentales, también películas de ficción. Entonces era como ese impulso me guiaba a ir a los Balcanes y tratar, y que me pareció que si físicamente estaba allí iba a poder entender mejor la cuestión. Y creo que algo lo logré. Ya, sí. Y de esta parte que comenta sobre viajar, que es parte de usted. Sí, eso viene ya desde muy niño, alimentado además por literatura, era mi literatura preferida. Hasta el día de hoy, porque esta cuestión del impulso de viajar, hay un escritor estadounidense, premio Nobel, John Steinbeck, que dice que cuando él era joven le decían que cuando llegara a la edad madura se le iba a pasar esto que yo llamo impulso. Después llegó a la edad madura y le decían que bueno, ahora y resulta que estaba en la edad senil y seguía con el mismo impulso. Entonces a veces me siento muy identificado con Steinbeck. Porque es así, es un impulso que a uno lo lleva a viajar. Yo tengo una gran colección de libros de viaje. Hace poco completé otra colección. Compro todo lo que puedo de revistas y publicaciones sobre viajes. Y además en una época me había dado por coleccionar mapas. Tenía una gran colección de mapas. Dibujaba mapas cuando yo era adolescente. En las reuniones con amigos, en mi casa siempre tuvimos una pizarra. Entonces ahí en esa pizarra, cuando nos reuníamos con los amigos, una de mis habilidades era dibujar mapas. Siempre he tenido esa inclinación por los mapas. Y después, claro, la formación como sociólogo y como politólogo me lleva a que, bueno, los viajes los vivo. No es que no me guste contemplar los paisajes o estar mirando el horizonte. Cuando hago viajes de ese tipo, que lo suelo organizar, especialmente cuando uno está con la familia, lo que me pasa es que a los 2 o 3 días ya entro a averiguar cuál es la dinámica social y política de ese lugar donde estoy, cuál es la dinámica histórica, es decir, no puedo sale tu sociólogo y politólogo que traes dentro. Así es, no puedo estar mucho tiempo mirando el horizonte sin preguntarme qué es lo que está pasando allí, ¿no? Y ahí, Carlos, ¿tú cuáles encontrarías que son las bondades para una persona de viajar, de involucrarse? Digo, me cuesta pensar en que haya personas que no les guste viajar. Conozco pocas, pero las hay, digo, es válido.
Pero tú que has sido un viajero frecuente y constante, que de hecho por ahí te lancé hace muchos años, no sé si recuerdas, una pregunta de más o menos cuántos países conocías y soltaste un número bárbaro, que bueno, ahorita tal vez nos puedas decir. Pero ¿cuáles serían las bondades para ti de que una persona se involucre en esta actividad? No es fácil, mas sin embargo es muy trascendental en la vida de alguien, ¿no? A mí me permite básicamente entender mucho más directamente los acontecimientos, tanto históricos como los contemporáneos. Es decir, tengo como una aprehensión más directa de las cosas y eso es lo que me, digamos, es lo que me saco positivo de viajar. Ya cuando estoy en un aeropuerto, en un puerto, en una estación de trenes, en una central de camiones y sé que voy para ahí, ya tengo todo ese entusiasmo de ir a enfrentar directamente y físicamente esa realidad. Es decir, ahora estamos en una época virtual. Sí. Uno podría decir, bueno, me quedo en mi casa como una estatua y pongo YouTube. Busco 100 videos en YouTube y con eso basta. Pero eso, claro, eso no me alcanza. Necesito ir y estar allí en el lugar y incluso en los acontecimientos contemporáneos también. No me alcanza con verlos a través de la pantalla, siempre me queda como un déficit eso. Tengo que estar en el lugar, ¿no? Por eso hablo de impulso más que nada, de algo que está como profundo, ¿no? Y sumando estos países recientes, más o menos, ¿cuántos traes ahí en la lista? Voy a hacer la cuenta. Pero todavía no los sumé. Sí, en aquel momento creo que me lanzabas más de 40. ¿No? Sí. Eso es un número. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace ya algunos años, ¿recuerdas? Estábamos haciendo... Creo que todavía no había ido a Asia o estaba por ir al primer viaje a Asia, ¿no? Sí. Hace ya algunos años. Sí. Seguramente tienes más ahí en el récord. Ya, muy bien. Bueno, empecemos entonces a hablar sobre los Balcanes. Carlos, Jorge, hay que hacernos una pregunta sencilla para nuestra audiencia. Sí. ¿Qué son los Balcanes? ¿Qué países conforman esta región europea? Es una región que, digamos que no hay un consenso, ¿verdad? Parece ser sobre qué países son los que conforman a esta subregión de Europa, pero generalmente se definen como Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumania, Serbia y Eslovenia, abarcando la totalidad o parte de cada uno de estos países dentro de la península del sur de Europa, y también se consideran a veces partes de Grecia y de Turquía, donde se conforma esta región. Esta información es de la página de Británica. Jorge, entonces estamos ante una región muy diversa, podríamos decir, tanto en términos geográficos, pero también casi seguro de que social, religiosamente y económicamente hay una diversidad ahí interesante por ver, aunque hay una herencia que seguramente vamos a comentar ahorita en un momento con el doctor Carlos. Entonces esos son algunos de los países, Jorge. Sí, es una región muy extensa en esa parte de Europa, ¿no? Que es un continente a su vez bastante grande en número de países que lo conforman. Sí. No así en la extensión territorial, tal vez. No. Por ejemplo, los países que eran la ex Yugoslavia, que son 6 repúblicas, es más o menos de la extensión del estado de Chihuahua. Nada más para tener una dimensión, ¿no? Del tamaño. 6 países del tamaño de Chihuahua. Sí. Y en esta región, la parte que la hace más rica, creo yo, y a la vez compleja, pues viene a ser toda esta pluralidad étnica, religiosa, que data desde siglos, ¿no? La época imperial, donde incluso algunos imperios como el propio Imperio Otomano tuvieron ahí presencia, ¿verdad? La historia es muy amplia, muy extensa. Lo cierto es que lo que uno escucha hoy en día de los Balcanes, pues normalmente lo relacionamos a este concepto de la fragmentación de un país, ¿no? De hecho, el término de Balcán o los Balcanes se utiliza en contextos distintos en otros lugares del mundo, sobre todo cuando se están viviendo conflictos fuertes que apuntan a una desintegración de un territorio que en su momento fue un territorio unificado, ¿no? Sí, yo creo que la RAE nos lleva directamente a la definición de fragmentación, ¿no? Balcanización como fragmentación. Así es. Entonces, se entiende que son países que conformaron antes una civilización, ya sea por el Imperio Otomano o por la antigua Yugoslavia, y que ahora se han fragmentado, se han separado.
Sí, creo que, digamos, hasta la Primera Guerra Mundial, los dos grandes imperios que atravesaron esa zona es el otomano y el austrohúngaro. Ujú. Sí. Bosnia y la misma Serbia están más ligados, bueno, Serbia al otomano, pero Bosnia ligado a la austrohúngara. Si ustedes recuerdan, la Primera Guerra Mundial empezó allí con El atentado. el atentado en Así Sarajevo. es. Lo que me pasó ahora, digamos, tratando de analizar, son dos cosas. Uno es que efectivamente hay una fragmentación. Ahora voy a ir a ese punto. Una fragmentación cultural, religiosa, étnica, Sí. etc. Pero también en este aparente caos, que es no solo esa región, sino el mundo, hay alguna línea que unifica todo, que es la siguiente. Están en Europa. Es una parte de Europa. Entonces, ¿Europa qué situación está viviendo ahora? Bueno, hay crisis económica, hay un principio de recesión, tienen el problema de la inflación. Pero a lo que me quiero centrar es que están en un proceso de rearme, el caso de Alemania, el caso de Francia mismo, y que están atravesados. ¿Cuál es la línea que atraviesa un poco la dinámica europea ahora? Es la guerra en Ucrania. Sí. Es decir, y el enfrentamiento con Putin y con Rusia. Esa línea también atraviesa a los países balcánicos. Es decir, que por sobre las diferencias que hay de étnicas y religiosas que las tienen, también están atravesados por ese gran conflicto que es el de Europa, la OTAN, que es la línea de la OTAN y que también atrás de eso está Estados Unidos, y que en realidad es un conflicto que uno lo puede leer en muchas partes del mundo. Es decir, que es una línea de conflicto que nos unifica a muchos acontecimientos que pasan en el mundo, en el aparente caos, y también están los Balcanes. Entonces, por ejemplo, Serbia es un aliado de Putin y de Rusia, Sí, totalmente. como lo es Hungría, a pesar de que uno puede decir que Orbán es un líder más de derecha, pero sin embargo está cercano a Putin. En cambio, en Kosovo el liderazgo político está más recostado, en principio en Estados Unidos, ¿sí? Tienen un primer ministro nacionalista de tendencia más centroizquierda, nacionalista, que en principio está más cerca de Estados Unidos, pero no totalmente, porque incluso es cuestionado por la clase política. En este momento hay fermento político en Kosovo, porque él está más afín a una línea de realizar un plebiscito, viendo la posibilidad de que Kosovo se incorpore a Albania. Él ha dicho que no se opone al plebiscito y que incluso él se ve favorable a esa línea, Okay. de que Kosovo se incorpore a Albania. Entonces, Que es de llamar la atención, ¿no? llama mucho la atención. Sí. Exactamente. Y por otro lado tenemos en Bosnia un liderazgo de izquierda, de centroizquierda, socialdemócrata, que sigue la línea europea. Es decir, que en esa región, salvo Serbia, que uno podría considerar del más cercano a la línea de Putin y de Rusia, los demás están más cerca o de la línea de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese conflicto atraviesa realmente la región. Además de los conflictos particulares que existen en los Balcanes, ¿no? Sí, yo creo que esto, el momento en el que ocurre esa guerra tan fuerte que se vivió en los 90s en la región, viene precisamente de ya un debilitamiento muy notorio de la Unión Soviética. Y en retrospectiva, por lo menos yo puedo ver esto, que el propio Estados Unidos manda una señal muy fuerte de liderazgo y de imposición en la región, en un país, bueno, en una ex república que era muy afín a la Unión Soviética como lo fue Yugoslavia. Entonces yo creo que ahí hay siempre, de hecho históricamente si nos vamos a esto, vamos a encontrar cómo también los pueblos eslavos, ¿verdad?, tienen una influencia muy importante, sobre todo en la parte norte de ese territorio, ¿no? Entonces esto que tú mencionas, pues se nota, es muy claro cómo estas disputas, poco más de 30 años después, siguen estando latentes con gobernantes de posturas más afines a un líder, más afines a otro, y por lo tanto
la región sigue convulsa y tensa, no es sencillo, y ahorita nos irás relatando, por ejemplo, los cruces, ¿no? Los cruces fronterizos, cómo se tienen que dar, los trámites migratorios y demás, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo recuerdo ahí de unos personajes nacidos en la mente de Cortázar, los cronopios y las famas, que cuando tienen que viajar, él dice que, bueno, las famas organizan todo el viaje, hacen las reservas de hoteles, eligen el color de las sábanas, etcétera, etcétera. Esas son las famas. Y los cronopios, en cambio, van más despreocupadamente, y lo que les pasa es que después los hoteles están llenos, llegan tarde a las estaciones de tren, el tren ya se fue, etcétera, ¿no? Yo en la vida he pasado de cronopio y cada vez estoy más fama. He hecho esa transición. Ayudado también por las redes sociales digitales, que uno tiene que aprovechar, que hay mucha información allí. En el caso de los Balcanes, ahora que decías de las fronteras, es un caso clave porque hay que tener más o menos claro cómo se atraviesan las fronteras, además que yo hacía el viaje por tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frontera conflictiva es la de Serbia entre Serbia y Kosovo. Sí. Recordemos que Kosovo, que nace como Estado independiente en el 2008, fue una decisión que tomaron los kosovares por sí mismos. En este momento hay algo así como 100 países en el mundo que reconocen, más o menos la mitad de los estados del mundo, pero hay muchos estados europeos, creo que todavía España no reconoce a Kosovo. Entonces Kosovo, que era una región de Serbia, obviamente hay un conflicto ahí, ¿sí? Durante el periodo de la ex Yugoslavia, Tito, que fue obviamente muy hábil porque mantuvo 40 años o algo así unido a ese mosaico, le había otorgado a Kosovo autonomía, mucha autonomía, al punto que el poder de voto en el Consejo de Yugoslavo de gobierno era igual al de era igual al de Serbia. Kosovo tenía el mismo poder. A pesar de las diferencias, ¿no? En tamaño, a pesar de las diferencias. Tamaño poblacional, territorial. Es decir, que esto de Kosovo, esta cuestión de la autonomía, la independencia de Kosovo viene desde hace rato. Porque, bueno, Kosovo tiene, la mayoría de la población es de origen albanés. Y digamos, a través de la influencia del Imperio Otomano son musulmanes. En cambio, Serbia, que son eslavos, los kosovares tienen un origen incluso en las poblaciones las más antiguas de la región. Sí. En cambio, los serbios, que son eslavos del sur, son cristianos ortodoxos, es decir, hay diferencias religiosas, étnicas, de origen, Sí. de lengua, porque el kosovar es una lengua y el serbio es otra, es decir, no se entienden. De hecho, Kosovo, en principio, como hay una minoría serbia, tendría como las dos lenguas oficiales y las dos tendrían el mismo peso, pero obviamente no siempre se respeta eso, no siempre los carteles están en los dos idiomas, ni se enseñan los dos idiomas, y pocos kosovares hablan serbio. Es decir, los serbios hablan serbio y los kosovares hablan kosovar. Entonces, cruzar la frontera, porque Serbia, claro, no reconoce a Kosovo. Entonces, si uno va a entrar a Kosovo, desde Serbia, como fue mi caso, solamente hay un punto, un cruce, Sí. y si uno quiere volver a Serbia, tiene que volver por ese cruce. No puede regresar a Serbia por otro cruce. Porque como Serbia no reconoce a Kosovo, los kosovares, la migración, no le ponen a uno sello de ingreso. Uno siempre está en Serbia, aparentemente. Entonces, Para Serbia uno siempre está en Serbia. Pero si entra de un país distinto, entonces ¿cómo fue que salió de Serbia uno, no? Si uno quiere regresar a Serbia por Macedonia del Norte o Croacia, no se justifica, entonces uno estaría ilegal, salió ilegalmente de Serbia, ¿no? Y además es una frontera que suele pasar, o ha pasado, que se construyan barricadas por parte de habitantes serbios, entonces la frontera queda clausurada. Entonces había que hacer muchos cálculos. En ese caso había que ir hasta Macedonia del Norte y después entrar a Kosovo desde Macedonia del Norte, ¿no? Es decir, las fronteras es un tema. Todo un tema. Yo estaba sentado en el bus y quise hacer fotos en la frontera y enseguida me vinieron a decir, y sí hay letreros que no había visto. A veces me pasa que quiero hacer fotos y vi los letreros, pero en este caso no había visto el letrero. Entonces simplemente me hicieron así con el dedo, Ajá. que no, y bueno, entendí que no podía hacer fotos. Ya. Uh-huh. Bueno, la otra frontera que también es curiosa es la que hay entre Montenegro y Bosnia, que es una frontera que está en la montaña. Cuando uno entra de Montenegro, ahí está el puesto de la frontera para entrar a Bosnia. Yo iba ahí en un pequeño bus.
nos hacen bajar y escuché que unos españoles, unos chicos españoles que venían allí, llamaron la atención de que había 2 carteles de bienvenida. Estaba la bienvenida a Bosnia, por un lado, y por otro lado estaba la bienvenida a la República de Srpska. Decía, bienvenido a Bosnia, bienvenidos a la República de Srpska. Entonces no entendíamos, todavía no estábamos informados de que en realidad hay una parte, Bosnia y Herzegovina son 2 regiones, Sí. pero hay una parte que es la República de Srpska que está dentro del territorio de Bosnia y que son de origen serbio y que por lo tanto ellos tienen sus propias autoridades. Uf. No reconocen las autoridades de Bosnia y Herzegovina, y a pesar de que Serbia dice que no tiene planes, no tiene como objetivo que la República de Srpska, que es una parte importantísima del territorio de Bosnia, se incorpore a Serbia, dice que no, es decir, en las declaraciones por lo menos, el líder actual, el líder político de la República de Srpska está planteando de que si Kosovo hizo lo que hizo, es decir, declararse un Estado autónomo, ¿por qué la República de Srpska no puede declararse también un país? Así que uno entra a una frontera donde en realidad hay 2 países, aunque controla uno solo, y después se transita por la República de Srpska. No está en Bosnia, estás en la República de Srpska bajo autoridades de Serbia, ¿no? Una república para el mundo... Serbo-bosnios, en realidad. Sí, para el mundo no reconocida, obviamente, ¿no? No reconocida. Por eso plantean tener el mismo estatus que Kosovo. Y yo creo que ese es un conflicto que estando ahí y siguiendo las noticias es muy fuerte. Es un líder con un discurso nacionalista muy fuerte, con el apoyo de la población, porque la mayoría son serbo-bosnios, son de origen serbio. Y bueno, dice, si Serbia no nos quiere, nosotros podemos hacer lo que hizo Kosovo. Entonces se fragmentaría más aún la región. Bien, bueno, parece muy compleja el Totalmente. territorio, ¿no? La administración del territorio en esa zona, solamente de estos movimientos migratorios, ¿no? Para un turista en este caso. Y bueno, tenemos también el dato de los numerosos grupos étnicos que hay en esta región. Contamos más de 10 grupos étnicos que conforman esta gran región. Así que estamos ante una zona que se ha separado, que se ha ido separando y se sigue separando, ¿no? Por lo que nos cuenta actualmente. Siguen habiendo estos movimientos separatistas que piden autonomía, que está por verse, ¿no? Si hay reconocimiento o no. Pero lo que sí es que estamos ante esa situación tan complicada, ¿no? Para administrar el territorio. Y bueno, nos decía antes, doctor Moreira, que usted pasó de ser un cronopio a un fama con los años, ha pasado, ha madurado y ahora planea muy bien sus viajes. ¿Cómo fue la planeación de este viaje en particular? Usted visitó entonces Serbia, Kosovo y Bosnia y Herzegovina, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo fue la básicamente planeación? eso. Después tuve que pasar por Montenegro Claro. y Croacia, y Hungría, que era el lugar de llegada y de regreso. Ya. No, básicamente eso que acabo de contar, ¿no? Es decir, hubo una planeación con el mapa en la mano, anotándome los lugares, siempre hay que tener muy en cuenta las compañías de buses. Hablaba con alguien el otro día y me decía, pero es Europa, sí, pero eso es Europa. Bueno, no toda Europa es lo mismo. Exactamente. Hay mucha informalidad, por si alguien está escuchando y quiere ir a los Balcanes, hay mucha informalidad en el tema de horarios, en los temas del transporte terrestre. También hay muchos sitios que después, leyendo justamente para informarme un poco más en el perfil Fama, Sí. hay sitios que uno paga, pero esos sitios no existen, y sí hay que tener mucho cuidado, especialmente en los pasajes que iban hacia Kosovo. Entonces, sí, hay que planificarlo. Y lo otro es el tema del idioma, la lengua, en realidad, que puede ser un problema. ¿Por qué? Porque hay una distinción muy clara entre las personas mayores, en cualquiera de los países, Serbia, en Kosovo o en Bosnia. Las personas mayores no hablan inglés. Y cuando digo mayores de 40, 45 años, no hablan inglés. Hablan el idioma local, el serbio, el kosovar, el montenegrino, el bosnio, y pueden hablar ruso, porque, es decir, los más mayores, llegando yo que sé a los 60 años, sí tuvieron ruso en la escuela, entonces sí pueden hablar ruso. El tema es que uno no habla ni el idioma local ni el ruso. No. Los jóvenes, en cambio, no hablan ruso. Esto es una situación común a muchos países de Europa del Este también, no solo en los Balcanes, también lo vi en Polonia, en República Checa, ¿no? Los jóvenes hablan inglés,
con más o menos extensión. Es muy común escuchar hablar en inglés, por ejemplo, en Kosovo, en Bosnia mismo y Serbia también. Es decir, que uno tiene que tener claro de que hay una cuestión de edad para el manejo de las lenguas. Ahora, las personas que están en el turismo, que son los que manejan los vehículos o los que venden los boletos, son justamente las personas que no hablan inglés. Entonces, no son gente joven, sino son gente adulta y mayor. Entonces, sí es un problema entenderse con los destinos, con lo que uno quiere, a dónde quiere uno ir. A veces esa es una complicación que surge ahí del viaje, que no, por más que uno planifique, hasta que no está ahí, no se encuentra con ese problema, ¿no? Después uno encuentra en los foros que es un comentario común de otros viajeros de que es un problema el tema del idioma. También en los hoteles y en los hostels, no está en las hosterías no está tan desarrollado el hablar inglés como puede estar en otras partes de Europa. Entonces, el idioma puede ser un choque importante. El otro, bueno, nada más que está el cirílico, ¿no? Es decir, en Serbia hay muchos carteles que están en cirílico, que no se entiende absolutamente nada para nosotros, que somos de otro tipo de alfabeto. Latino, del alfabeto latino. Entonces, eso también puede agregar un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo lidias? Ahorita acabas de mencionar algo que siempre me llama la atención, ¿no? De estas barreras del lenguaje. Cuando viajas, digo, si quisiéramos viajar con la comodidad, pues solo visitas países que hablan tu lengua, que hablan inglés, pero creo yo que parte de la experiencia y del enriquecimiento es también ponerte esos retos, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Que no creo que haya sido la primera ocasión que te enfrentas a barreras del lenguaje, pero en este caso en particular, ¿cómo lo manejaste? Creo que hay una cosa que se llama el Globish, que es un inglés que hablamos todos los que no hablamos bien el inglés, que es un inglés turista. Mi inglés es nivel turista. Entonces hay un Globish que uno entiende. Después hay aplicaciones que se usan. Y después está el lenguaje universal de las señas. Claro. Que eso funciona perfectamente. Entonces, sí, creo que hay se puede seguir estrategias para salvar ese problema. Por ejemplo, bueno, en un momento yo llegué a un lugar donde tenía la reserva, era más de la medianoche, la persona no hablaba inglés, me decía que no quería abrir la puerta, entonces apareció un vecino y justo tuve la suerte que ese vecino hablaba obviamente el inglés, que yo me pude comunicar con él y él a su vez pudo hablarle en montenegrino a este señor que no quería abrir la puerta de la hostería, ¿no? Bueno, a veces también hay que tener suerte. Sí, eso es. El destino inicial o donde arribó fue Hungría, mencionó, ¿verdad? Sí, porque, bueno, en la búsqueda de precios de los pasajes para ir desde San Diego, también desde Los Ángeles, pero yo fui desde San Diego, es bastante más caro ir directamente a Pristina o a Sarajevo o Belgrado. Siempre los pasajes más baratos estaban en Budapest, que fue donde finalmente fui, y Sofía también es otro destino que suele tener pasajes baratos, y la capital de Rumania, que es Bucarest, ¿no? Bucarest. Entre Sofía y Budapest siempre hay precios convenientes. Por eso fui a Budapest. Fue nada más una cuestión de costo. Ya, muy bien. Bueno, es una región entonces diversa, ¿no? Lo hemos mencionado aquí en muchos ámbitos, pero si tuviera que esforzarse por hacer una generalización y entender a estos 3 países que visitó, ¿cómo nos compararía de este lado del mundo, en América, con aquel lado del mundo, en el sur de Europa, Carlos? Quizás encontré algunas diferencias, obviamente. No encontré latinoamericanos en Serbia, ni en Kosovo. Sí, muchos en Sarajevo, mexicanos, argentinos. Específicamente en Sarajevo. Sí. Sarajevo se ha vuelto una ciudad turística. Oh. También había un turismo importante, no es un turismo en realidad. Hay gente de Arabia Saudita, hay saudíes que han comprado casas en Sarajevo porque el verano, digamos, de Sarajevo es mucho más benigno que el de Arabia Saudita. Entonces es gente de dinero, obviamente, que se los ve por todos lados. Entonces eso es lo que me contaban, porque yo veía muchos saudíes y amplía mujeres. La diversidad étnica ya de por sí, extensa, ¿no? Sí. En cambio ya en Kosovo, que es otra realidad, Kosovo es uno de los 3 países europeos con el peor IDH.
junto con Moldavia y Ucrania. Es un país con recursos más escasos, es más problemático entrar a Kosovo, moverse en Kosovo. Y bueno, Serbia, para mí, Serbia tiene muchos atractivos también. Me decías de las diferencias. Bueno, de entrada, en Serbia había movimientos militares que no tenía registrado desde hace muchísimo tiempo, pero movimientos militares en serio. En la entrada de Belgrado vi una caravana de tanques, o sea, andando los tanques, y también vi camiones con cohetes el otro día. Entonces, claro, ahí me informo y Serbia parece que son movimientos rutinarios. Si bien a nivel internacional el ejército serbio ocupa el lugar 63 o 64, es un lugar medio, sin embargo es el ejército más poderoso de estos países. Se ha ido fortaleciendo, es decir, año a año ha ido subiendo en este escalafón que se hace de los ejércitos, y parece que los movimientos que yo vi que me llamaron la atención son rutinarios, dentro de un país que tiene problemas internos, porque hay una revuelta de estudiantes en una ciudad importante que es Novi Sad. Creo que cayó un techo de una estación, provocó una tragedia. Hay como una generación Z ahí moviéndose en contra del líder. Y tienen el conflicto con Kosovo. Es decir, que también hacia la frontera con Kosovo hay movimiento militar. Parece que es algo rutinario. Eso me llamó la atención. Después en Kosovo, ustedes imagínense un país que nació hace un poco más de 15 años. Están reconstruyendo una narrativa, digamos, nacional nueva. Es como que hay Kosovo, pero hay pocos kosovares, porque sus lealtades eran con Albania, la mayoría son étnicamente de origen albanés, o serbios. Entonces de pronto yo me preguntaba, ¿hay kosovares aquí? Es decir, ¿pasó algo así en algunos países como Uruguay? O son menores de edad, ¿no? Claro, son menores de edad. Sí. Se está haciendo una narrativa para fortalecer una identidad nacional. ¿Cómo lo vi? Sí. Kosovo creo que es el país de la región y quizás de Europa que tenga mayor apego con Estados Unidos. ¿Sí? Hay un extraordinario concepto sobre Estados Unidos, como que tuvieron un papel fundamental en la guerra, digamos, creo que fue un año y pico con Serbia. Entonces, una de las avenidas principales se llama Bill Clinton. Wow. Hay una estatua enorme de Bill Clinton y a unos 20 metros de la estatua está una tienda que se llama Hillary. Wow. Esa estatua fue Bill Clinton con Hillary. Hillary fue a la tienda, creo que se hizo una foto. Y si eso les parece mucho, una de las avenidas que se llamaba Mariscal Tito ahora se llama George Bush. Uf. Entonces eso un poco para que vean el cambio que ha ocurrido en Kosovo. Qué personajes, ¿no? Sí. Eso como latinoamericano a uno le llama la atención. Claro. Y después en Sarajevo, yo creo, lo pensé cuando estaba ahí, creo que es lo más cerca de una guerra que he estado, de una guerra en serio, digamos, entre países que he estado. Hay un túnel que se hizo en Sarajevo. Sarajevo estuvo bajo asedio serbio, entonces se construyó un túnel cerca del aeropuerto que iba desde el borde de la ciudad, me parece que son 800 metros el túnel, a una parte que estaba controlada por Naciones Unidas, por los cascos azules de Naciones Unidas. Uh-huh. Por ese túnel, que se le ha dado el nombre el túnel de la esperanza, huían familias bosnias del asedio serbio y entraban a la ciudad combustibles y armas. Ayuda. Los serbios, por lo que... entonces fui al túnel ese. Eso creo que es muy impresionante porque hay un tramo de 100 metros que uno lo puede recorrer, que lo hice como 3 o 4 veces con mi cámara de video encendida. También hay muy buenas salas con videos explicando qué es lo que pasaba ahí. Y después la casa, es decir, la casa que ocultaba el túnel, porque el túnel está como en los jardines, en el patio trasero de una casa. Esa casa le dejaron todos los agujeros de las proyectiles y balas y bombas y qué sé yo. O sea que uno siente ahí la guerra, ¿no? Sí, debe ser un sitio que remueve internamente a las personas que lo visitan, ¿no? Exactamente. Leí que el comandante serbo-bosnio que comandaba el asedio, digamos, a través de espías supo del túnel, pero no quiso destruirlo,
porque pensó que podía ser una vía de escape en caso de que el ejército serbio quisiera tomar la ciudad. Es decir, era como que les facilitaba La huida a los que se quisieran ir, y así que el túnel ese está ahí. Ese es un lugar. Y el otro lugar que hay en Sarajevo también, muy interesante, bueno, los serbios el asedio lo hacían a través de francotiradores. Entonces, en el año 1984 fueron las Olimpiadas de Invierno en Sarajevo. El Sarajevo está rodeado de montañas, y ahí, bueno, en invierno hay nieve, ¿no? Se construyó para esas Olimpiadas vendría a ser una pista donde bajaban los trineos. En inglés tiene un nombre. Sí, del slalom. Exactamente. Para practicar slalom. Esa pista, que ahora está abandonada y es un sitio que uno puede visitar, los francotiradores se ubicaban ahí, hacían agujeros a través de los costados de la pista porque se ve la ciudad abajo, ¿no? Entonces, y disparaban de ahí. Ese es otro lugar de la guerra que está ahí en Sarajevo, ¿no? Justo hace unas semanas, algunos medios internacionales acaban de ventilar estas prácticas de cacería, ¿no? que se daban, donde personas extranjeras sobornaban a militares serbios para utilizar su armamento y cazar personas en la ciudad de Sarajevo, ¿no? Así es. Se organizaban, creo que desde Italia, también lo leí, creo que fue hace 15 días, algo así. En Italia está un caso abierto, precisamente. Sí, un caso abierto, de safaris. Safaris humanos. Donde pagaban más por si eran niños o personas, o mujeres embarazadas. ¿No? Imagínate el tipo de historia, ¿no? ¿Dónde hemos llegado, no? Uf. Bueno, digo, no nos quedamos tan lejos con lo que ocurre hoy en día en Palestina y los alrededores, ¿no? Carlos, aquí nos has estado narrando una serie de cosas que observaste en esa región. ¿Pudieras platicarnos brevemente qué notaste de esa influencia? Digo, debe ser no sé si sea muy visible, pero notoria, esa influencia soviética en esa región en particular, y cómo a estos días sigue siendo algo importante, ¿no? Para esos ciudadanos. Así es. Creo que fue una de las cosas que más me impresionó y que quise recorrer. En Belgrado están los restos del mariscal Tito, hay un mausoleo. Es decir, que Belgrado tiene como la custodia de ese legado. Serbia tiene la custodia de ese legado. En Pristina pasa algo curioso. Como están en esta nueva narrativa, están en pleno debate de si algunas cosas las mantienen o las destruyen. Entonces me apuré a verlas porque quizás no demoren mucho en destruir algunas cosas. Hay un palacio de la juventud y de los deportes de estilo brutalista, que es impresionante, que está abandonado, que ese creo que han decidido mantenerlo, lo tienen que recuperar para unos juegos que va a haber en el 2030. Aparentemente la decisión política es mantenerlo. Otro edificio impresionante es la Biblioteca Nacional, también de estilo brutalista. Es un edificio totalmente excéntrico, todo cubierto como con unas mallas, que cuando terminó la guerra en 1999, que digamos Naciones Unidas, la OTAN tomaron el control de Kosovo, descubrieron que allí estaba el cuartel general serbio. Es decir, que ese edificio hubo que restaurarlo. Está funcionando ahora de nuevo como biblioteca. Es un edificio espectacular. Eso es de la época... tanto el Palacio de la Juventud y de los Deportes como el edificio de la biblioteca son de la época anterior. Y después hay un monumento que se llama Monumento a la Hermandad y la Unidad, que fue construido también en el periodo de la ex Yugoslavia. Fue mandado construir por Tito, que me hizo acordar a las tijeras de Tijuana. Que justamente por ese pasado, porque justamente son como unas tijeras que simbolizan las diferentes culturas. Fue abandonado. Cuando Kosovo nació como Estado, habían decidido abandonarlo, los kosovares, habían pensado destruirlo también, y ahora está como en un letargo. Por lo menos vi el pasto cortado, más prolijo todo, pero es un lugar que no visitan los kosovares. Es uno de los recuerdos de la ex Yugoslavia. Y por último, también en Pristina está el Gran Hotel Pristina, que también fue construido en la época soviética, en la época de Yugoslavia, pero al estilo soviético, sí, diríamos. La arquitectura muy característica. Famoso porque ahí se quedaba Tito cuando visitaba Kosovo. Ese está en un estado de decadencia muy grande que me produjo una extraordinaria nostalgia, porque está funcionando. No es caro, pero uno entra allí y ve ese edificio, esas alfombras, esos ascensores en decadencia.
no saben qué van a hacer con ese gran hotel pristino. Y para cerrar de este pantallazo, en Sarajevo llegué a un lugar muy, muy interesante que es el Museo del Rock de la ex Yugoslavia. Wow. Donde en ese museo, traje ahora para obsequiarles uno de los avisos del museo. Uno puede recorrer la historia del rock de todos los países, de Croacia, de Serbia, de Bosnia, Montenegro. Hay muchas filmaciones, de algunos músicos como Goran Bregović, que uno sabe están en películas nuevas, recuperando el folclore serbio, croata, bosnio, pero no sabía que era rockero en sus orígenes, entonces ahí está Goran Bregović. Ese lugar es muy interesante. ¿Está en Serbia? No, en Sarajevo. En Sarajevo. Todo esto se resume en una palabra que es la yugonostalgia. Es decir, hay como una cosa que se está dando en esos países que le han puesto ese nombre, la yugonostalgia, y que tiene que ver entonces con todos estos lugares, algunos que están medios abandonados, otros que están mantenidos al mínimo, otros como el museo, que en sí mismo es un intento de conservar toda esa tradición, el Museo del Rock. Entonces sí hay en la generación mayor, especialmente. Sobre todo, seguramente. Sí. Por ejemplo, para cerrar esto, fui a una iglesia que estaba construyendo los serbios en Kosovo, la iglesia cristiana ortodoxa, que, bueno, empieza la guerra, termina la guerra, Serbia se tiene que retirar de Kosovo, entonces la iglesia está como a medio construir. Ese es otro de los que dicen que no saben qué hacer con la iglesia. Entonces yo fui hasta allí. Y se acercaron unos señores que tendrían 70, 80 años a preguntarme si yo sabía que era eso, que me querían contar, etcétera, ¿no? Es decir, que esta yugonostalgia está allí latente, ¿no? Sí, la añoranza, ¿no?, del pasado. Sí, del pasado soviético, muy interesante. Carlos, usted que es sociólogo, ¿qué vio en esas ciudades, más allá de esta yugonostalgia? ¿Cómo estarán estas ciudades en términos de movilidad, de urbanismo, con respecto a la nuestra, Tijuana? Y también me interesa conocer el tema de hospitalidad, la comida también. ¿Qué nos puede platicar de esas experiencias urbanas? ¿Qué tan diferentes son a las nuestras? Llegando a Belgrado me asombró el transporte. Nosotros tenemos tendencia a que si las cosas tienen 20, 30 años ya hay que cambiar el transporte público. Ahí tienen un sistema de tranvías que creo que es el más antiguo de Europa. Funciona perfectamente y que es muy simpático de ver en Belgrado. Y podrían además, ser piezas de museo en otro país, ¿no? Piezas de museo, pero claramente. Y además el transporte público en Serbia es gratis. Wow. Es decir, uno sube a ese o a los vehículos más modernos y no paga absolutamente nada, ni turistas ni residentes. Entonces sí me quedé pensando cómo es que un país puede poner el transporte público gratuitamente y funcionar bien, porque se puede poner gratuito y no funcionar para nada. Esa es una interrogante ¿no?, que me quedó. Algo que me llamó la atención sociológicamente, ¿no? La comida, no soy muy audaz en términos de comida, sino suelo cuidarme mucho porque ya he tenido experiencia de enfermarme fácilmente. Pero bueno, en Hungría, por ejemplo, el goulash es parte está en todos lados, es la comida nacional. ¿Qué es más o menos así rápidamente? Es una especie de guisado. ¿Es un guisado? Guisado con carne y goulash. ¿Verduras? Sí, y verduras, etcétera. Después, bueno, Kosovo muy americanizado, comía hamburguesas. Por todo esto que he contado de la americanización fuerte que hay allí. Fries. Exactamente. Y nieves. Así que la comida no puedo abundar mucho más. Bueno, muy buenas pastelerías, todo lo que tenga que ver con panificación, muy buenas. Ya, muy bien. Y la amabilidad, eso quería decir. Más allá de la barrera del idioma, yo me encontré muy bien. Se ve en todos los países, no es de uno solo, cierta cantidad de personas de la calle, que quizás aparentemente está creciendo en Europa. Como no estuve ahora nada más en esta zona, sí puedo decir que sí hay, pero uno no siente inseguridad, ¿no? Entonces, la gente es muy amable. Me pasó en Serbia que México es, porque bueno, al yo venir de México,
México es una referencia, es como un país utópico donde siempre hace calor y hay playas y hay Caribe. Imagínense en Serbia el frío, el invierno. Entonces me decían, no, México. Bueno, ponían una sonrisa en la cara. Bueno, por lo menos tienen una buena imagen de nuestro país. Sí. Eso es. Y después, como anécdota, así como para mostrar esta amabilidad, es que en un momento en Pristina me perdí en la ciudad, o sea, no sabía cómo llegar a un lugar, y le pregunté a una pareja que venían caminando de frente, y ellos me compartieron el internet. No solo me dijeron dónde era y me mostraron el Google Maps, sino que me había quedado sin internet yo. Me compartieron el internet, etcétera, y yo pude caminar tranquilamente hasta el lugar. Entonces, sí. Buen gesto. Sí, muy buen gesto. Sí. Ya acercándonos a la recta final de esta charla, Carlos, y pues de todas estas experiencias que seguramente llevan horas y horas de estarlas conversando, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje? Que pudieras decir, esto es lo que me queda como la parte más satisfactoria, la que te haya causado mayor beneplácito. Bueno, creo que el haber estado allí y ver que es una zona que está viva y que están pasando cosas. Aunque parezca mentira, en Pristina todos los días que estuve hubo actos políticos. Es decir, y masivos. Entonces salí a la calle y había un acto político y había otro acto el otro día también y dije, esto no termina nunca. Había políticos Era hablando. la bienvenida que te daban, ¿no? Sí, excelente laboratorio para un sociólogo politólogo, ¿no? Imagínate. Entonces, sí están pasando cosas ahí. Sí. Creo que es una de las cosas que me quedó del viaje. Sí. Es decir, que es una zona que tiene una historia reciente, que todavía está ahí palpitando, latente, y que además está en movimiento. Es decir, que uno está latente, justamente esa sería la palabra. En cualquier momento uno se entera que está pasando algo nuevo. Esa es la parte positiva, ¿no? Sí, Jorge, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de irse a Hungría, parece ser, de esa zona, uno de los principales países, ¿no? Que es destino para hacer intercambio estudiantil. No lo dije, pero costos de vida muy accesibles. Sí. Comparados con nosotros, mucho más económicos. Por ejemplo, en cualquiera de ellos, quizás el lugar más caro podría ser Sarajevo, porque hay más turismo, más, como dije, había más turismo europeo, pero de todo modo los costos de traslados y de hotelería y de comida, todos muy accesibles. También Hungría. Hungría excelente, ¿eh? No lo hablamos porque, bueno, no entraba exactamente, pero me sentí muy, muy cómodo en Budapest. Es una ciudad muy interesante. Sí, tengo muchas ganas de visitarla. Ojalá y algún día pueda hacerlo. Ojalá. Entonces, nuestros estudiantes tienen esa posibilidad, ¿verdad? De irse a Hungría y quizás visitar algunos de estos países que usted ha visitado, ¿no? Por estas la cercanía, condiciones fronterizas y la cercanía. ¿Usted qué le diría a un estudiante o una persona que está pensando si viaja, si visita estos países? ¿Qué le diría para convencerlo? A los que me olvidé un detalle. Yo pienso siempre en lo social, pero si a alguien le gustan los paisajes, también va a disfrutar. Hay un gran cañón en Montenegro. Creo que el bus que va de Montenegro a Bosnia recorre por el costado del cañón 80 kilómetros. Uno ve allí los acantilados, el río allá abajo. Aparentemente hay muchos de estos deportes que tienen que ver con aguas rápidas, con cascadas, etcétera. O sea, para los que les gustan los paisajes también hay lugares, ¿no? Yo les diría que lo visitaran. Es una gran experiencia. Como decía recién, son cosas que han pasado relativamente hace poco, recientemente. Incluso algunas están en evolución. Hay un país ahí como Kosovo que está construyendo una identidad. Quizás aquí agregaría algo, si tengo un minuto, que es el tema del deporte. Por ejemplo, en Kosovo. Es decir, el fútbol es un elemento central en muchos países, en nuestros países latinoamericanos, y ese es un elemento común que encontré, por ejemplo, con este origen albano de los kosovares, que es la pasión por el fútbol. Entonces el fútbol es un elemento fuerte en la construcción de la identidad. Tienen un gran estadio, tienen una liga propia. Acaban de ser aceptados hace, creo que 2018, 2019, en la UEFA. Es decir, que los equipos ahora compiten en la UEFA e incluso están en el repechaje para el Mundial 2026, Kosovo como país. Muy competitivos. ¿Por qué digo Porque hasta ahora los kosovares
cuando formaban parte de Yugoslavia, preferían jugar en Albania los jugadores, porque no tenían país. Entonces se iban y jugaban en Albania, y ahora lo que ha pasado es que como Kosovo ya es un estado con una selección y está aceptado en la UEFA y en la FIFA, entonces ahora los kosovares no emigran a Albania a jugar al fútbol, sino que alimentan su selección. Sí, Eso ha emparejado mucho las cosas, y todo kosovar tiene dos lealtades. Tiene la lealtad a la selección de Albania y la lealtad a la selección de Kosovo. Es algo curioso, ¿no? Claro. Siempre el fútbol dando ese tipo de muestras, ¿no? De unidad y de diversidad, ¿no? Así es. Bien, agradecidos con Carlos Moreira por contarnos esta experiencia tan enriquecedora. Agradecidos también con UABC Radio por todo el apoyo. Claro que sí. Para hacer posible este episodio. Jorge. Carlos, pues muchas gracias como siempre por darte el tiempo de charlar y de pues compartir tus experiencias y tu conocimiento sobre ahora un tema distinto tal vez, ¿no? A los anteriores. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las órdenes. Gracias. Un Hasta abrazo luego. a todos y a todas. Diálogos sobre el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.